Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar como escritor. A la fecha he publicado alrededor de 100 libros, la mayoría de ellos libros digitales. Soy uno de los escritores dominicanos que más ha publicado. Somos pocos los que hemos publicado alrededor de 100 libros en la República Dominicana. Y esto me da autoridad para poder hablar como escritor. Además, soy el presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. En esta ocasión les quiero hablar sobre mis primeros libros, cómo comencé a escribir. Los escritores nos formamos de distinta forma. Hay escritores que se forman estudiando, quiere decir que estudian, tienen profesores o van a universidades. Lamentablemente, en la República Dominicana no hay ninguna escuela para formar escritores. La mayoría nos hemos formado leyendo, no estudiando. Además, para un sindicalista, que fue en mi vida, en la juventud, ser sindicalista, es muy difícil. Por eso ustedes habrán visto que hay muy pocos sindicalistas que escriben, porque la vida sindical es de acción y el tiempo mayor se va en reuniones, en actividades, en congresos, en consejos, en asambleas, discutiendo contratos, discutiendo acuerdos, y para escribir se necesita tranquilidad. Por eso es muy difícil poder coordinar el ser sindicalista y al mismo tiempo escritor. Hay a nivel mundial muy pocos sindicalistas que son escritores. Yo me formé por medio de la acción. Muchos o la mayoría de los escritores dominicanos nos hemos formado leyendo. Mi formación ha sido por medio de la acción. En la década de los 60 del siglo pasado comencé a escribir siendo un dirigente sindical. Desde muy joven me interesó en escribir sobre los acontecimientos cotidianos y publiqué varios libros de contenido sindical. Libertad Sindical, que fue mi primer libro, es una experiencia para explicar cómo un trabajador debe tener libertad para pertenecer a un sindicato, para mantenerse en ese sindicato o salir, que es lo que se llama la libertad sindical. Después escribí un libro sobre manual de sindicalismo, es un instructivo para que un sindicalista, un trabajador que entra al movimiento sindical conozca. Después escribí otro libro que se llama El sindicalismo cristiano, para explicar los principios, valores y ética del sindicalismo cristiano. Después escribí otro libro que se llama Tres militantes cristianos, que es la vida de Porfirio Zarzuela, un dirigente sindical que falleció siendo muy joven, de Léon Bloy, un escritor francés, y de José Cardín, un fundador de la Juventud Obrera Cristiana a nivel mundial. Después escribí dos libros que eran diarios, o sea, lo que pasaba en el movimiento nacional internacional. Uno se llama La lucha es diaria y otro La vida sindical. Son especies de diarios personales. La literatura para trabajadores no necesita los floreos de la literatura poética, sino la verdad de los hechos, los ejemplos y las orientaciones para la acción, organización y formación. Es asumir una condición humana. El escritor, trabajador, tiene una visión diferente a las personas que se forman en los estudios. Existen escritores que tienen la capacidad de captar ideas, tomar notas de la lectura de libros, de documentos, de folletos, pero también de comunicaciones,
de conversaciones, de diálogos, de lo que escucha por la radio o lee en la prensa o la televisión, porque eso le puede dar también un material para poder escribir. Naturalmente, hay que darle un estilo personal y expresar por escrito. Tienen que estar muy bien informados de los acontecimientos sindicales, políticos y económicos. Los primeros libros que escribí fueron éxitos de venta. De cada libro editaba 2,000 ejemplares y se vendían en 2 meses. Era una labor de difusión y los principales dirigentes sindicales compraban libros. Los trabajadores compraban libros. Estoy hablando décadas del 60 del siglo pasado, también me compraban libros instituciones como el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, dirigentes y militantes sindicatos y diversas instituciones. Cuando se realizaban actividades internacionales, pues eso me ofrecía una oportunidad también para vender mis libros. Tuve la intuición de que los trabajadores podían entender mejor si en la obra se podían presentar personajes. Y por eso escribí una novela sindical que se llama Unidos en la Lucha. La inspiración de esa novela nace de la canción de Joan Baez titulada No nos moverán. Ahí se repite varias veces el estribillo de Unidos en la lucha, no nos moverán. Por eso esa novela se llama Unidos en la Lucha. Siendo director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, institución educativa de los sindicatos cristianos, era un sitio ideal para difundir mis publicaciones por medio de libros. Siendo director, pues tenía mucha influencia sobre los alumnos, tanto del campo como de la ciudad. Y repito, en aquella época los trabajadores tenían interés de comprar libros. Cada curso podía promover y vender esos libros. En el arte de escribir, la idea creadora es una de las características de una emoción de la conciencia con la inteligencia, que se desarrolla con la voluntad de dar existencia a una obra, quiere decir, a un libro. El escritor pone en su obra lo que él siente en su existencia, no solamente el ambiente que lo rodea, sino la existencia de lo que él siente. Es el estilo en el arte de escribir, aporta una personalización, una precisión. Tiene que ser con elegancia, claridad y armonía en el texto que se expone, en el libro, en la obra que se expone. El impulso que lleva al escritor a una obra forma parte de su arte, que es comunicar. Por eso, los periodistas tienen mayor posibilidad de convertirse en escritores. Por eso, estudié periodismo durante varios años en el Instituto Dominicano de Periodismo, IDP, porque comprendí que si era periodista, esto me podía convertir más fácilmente en escritor o podía entender. Y el ser escritor me ayudó para poder ser mejor escritor. Comunicar ideas, proyectos, modelos, utopía son parte de la inspiración en el arte de escribir. Las obras escritas en su mayoría tienen 3 partes mínimas, todos los libros, que son la introducción, que es fundamental para poder cautivar o entusiasmar al lector. Quiere decir, la primera parte, que es la introducción, es lo que entusiasma que la persona que lee continúe la lectura. Esto se hace a partir de una opinión, una pregunta, una hipótesis o una idea central. Quiere decir, uno tiene que tener al escribir cómo va a comenzar el libro. Entonces, puede ser su opinión personal sobre tal tema, puede ser una pregunta o una hipótesis, pero hay una idea central que recorre todo el libro y tiene que estar en la introducción, en la primera parte. Después viene el desarrollo, es el proceso de argumentación de las ideas principales, secundarias
o periféricas, las cuales van acompañados de citas, ejemplos, pruebas y registran que lograrán sustentar la tesis principal de la obra. Quiere decir, si uno pone una tesis o pone una pregunta o pone una idea central, entonces en el desarrollo tiene que desarrollar esa idea o esa hipótesis. Y después está la conclusión. O sea, si al comienzo del libro se presenta una tesis o una hipótesis, es preciso desarrollarla para comprobar o contradecir a través del proceso de los argumentos. Quiere decir, todos los libros, todas las obras tienen la introducción, tienen la parte central que es el desarrollo y la conclusión. Cuando volví a tomar en los temas nacionales y la educación, entonces publiqué otros libros. El movimiento de los trabajadores dominicanos es un libro que hice en Curazao cuando dirigí el Instituto de Formación Social del Caribe y nos propusimos que varios dirigentes del Caribe escribiéramos sobre nuestro país. Yo escribí sobre la República Dominicana, el movimiento de los trabajadores. Fortuné, Giorgio Fortuné, un compañero haitiano, escribió sobre Haití y otros escribieron cada uno sobre su país. Después escribí en la República Dominicana en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Tuve la fortuna de ser delegado de los trabajadores en una reunión de la OIT. Entonces quise que los trabajadores conocieran qué es la OIT, cuál es su historia, cómo funciona, cuál es su estructura, quiénes fueron los delegados gubernamentales, patronales o laborales, trabajadores que fueron y todo lo que tenía que ver con eso. Después escribí otro libro sobre la historia de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y otro libro más sobre educación sindical, porque desde el principio mi inclinación en el movimiento sindical, una de sus especialidades era la educación. Los primeros años de mi vida de escritor lo hice sobre temas específicamente sindicales. La biblioteca de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con sede en Ginebra, Suiza, me entregó un reconocimiento donde establecía que yo era el sindicalista que había publicado más libros en el mundo. En esa época había publicado solamente 30 libros, ahora tengo 100. Pero eso quiere decir que pocos sindicalistas escriben, no porque me han dado ese certificado, sino por eso. La formación del escritor por medio de la acción puede ser útil porque es una expresión auténtica entre el pensamiento y la expresión. El escribir para un dirigente sindical es un tema muy delicado porque la escritura necesita silencio, necesita calma. Uno tiene que pensar mucho lo que va a escribir. Hay veces que uno, por una letra, una palabra o una idea, eh, pasa días que no puede desarrollarla completamente. Un libro no se escribe en un día, ni en una semana, ni en un mes. Se lleva mucho tiempo para poder desarrollar un libro. He tenido la suerte hasta ahora de haber publicado 100 libros, obras, especialmente, como dije, los últimos son libros digitales. Para los trabajadores hoy día es muy difícil, primero, en nuestra sociedad dominicana y en la mayoría de los países de América Latina, eh, el trabajador no lee, no compra libros. Es muy difícil. Eso se debe a que han aparecido otras cosas que antes. Antes uno tenía más tiempo para la lectura. Para un dirigente sindical era un orgullo andar con un libro, con un texto, con un manual, que supiera la gente que él lee, que tiene interés. Ahora no, no hay ese interés. Los dirigentes sindicales no escriben ni libros, ni artículos, ni muy poco escriben. Y eso se debe a que el mundo ha cambiado. No podemos exigirle a la gente lo que se hacía el siglo pasado, que se haga en este momento. Ahora hay muchos juegos, eh, muchas cosas en Internet.
Hay muchas cosas en YouTube, hay muchas, la juventud especialmente pierde mucho tiempo en el WhatsApp, en la tableta o la laptop o la computadora o el celular. En la visión hay muchas, ahora hay Netflix, hay eh, muchos estilos que uno puede ver series y puede ver otras cosas. Quiere decir, el tiempo que antes era de ocio, que el trabajador y no el trabajador solamente, sino la gente leía más, se escribía más. Ahora no, estamos en una etapa de declive en la lectura y en la escritura. Y son cosas que vamos a lamentar porque eh, es necesario el leer, es necesario el escribir. Yo como escritor tengo la costumbre desde joven de por lo menos escribir 1 o 2 horas al día, todos los días escribir y leer también. Pero la mayoría de la clase trabajadora en especial no lee, no escribe, no estudia, eh, y los que estudia es limitado a un tema específico. Es necesario nosotros, no digo todos, pero los jóvenes especialmente, dedicar algún tiempo a la lectura y a la escritura. Hay muchas cosas que suceden que uno cree que todo el mundo lo sabe, pero no es así. Hay que escribir. Yo escribo artículos de opinión en diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Escribo libros, hago todo lo posible porque eso se queda por escrito. Lo que uno dice de boca se va, el viento se lo lleva, pero lo que está escrito, y a veces cuando escribimos pensamos en alguna persona o grupo de personas que se puede interesar eso, y a veces no es así. Lo leen la persona que usted menos piensa, que está quizá más alejado de usted, pero ahora con los medios sociales, con las redes sociales, uno puede llegar a muchas cosas. Es necesario no solamente escribir, sino publicar. Hay muchas personas que tienen muchos conocimientos, pero están encerrados, lo tienen ellos para ellos, pero no para... Tenemos muchos profesores, por ejemplo. Yo soy profesor. He sido profesor de varias universidades y un profesor de una universidad le da clase, digamos, 25 o 30 personas. Y con eso se conforma. Pero hay miles de personas que quisieran oír o conocer o leer lo que ese profesor conoce. Hay muchas personas que son intelectuales, pero para ellos, no para el pueblo. Y hoy día es necesario uno difundir, divulgar lo que uno tiene en su cerebro que lo puede escribir y trasladárselo a otras personas. Escribir libros es difícil, no es económico. Los libros físicos que se hacen es muy caro, el papel, la tinta. Los libros digitales salen más baratos porque no hay que utilizar eso y además se pueden enviar por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp. Los libros digitales son el presente y el futuro y hay que hacer esfuerzos de leer. Los trabajadores, los estudiantes, los profesionales. Hay que leer, hay que escribir, porque hay muchas cosas en nuestra sociedad que la juventud busca, quiere saber, y a veces lo que encuentra es basura, porque hay en las redes sociales un grupo de personas o grupos que se dedican a exagerar, a mentir, a, a usar lenguaje obsceno. Y nosotros tenemos que moralizar los medios de comunicación, las redes sociales. Es difícil, pero hay que hacerlo. Si yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. Y eso nosotros tenemos que dedicarnos todo. Escribir no es fácil, es muy difícil, porque se necesita mucho silencio, mucha tranquilidad, poder hilvanar lo que uno piensa y quiere darlo a conocer, lo que uno traslada de lo que tiene en su cerebro,
por escrito para que otro lo pueda leer. Pero tenemos que hacer esfuerzo y yo, en este sentido, me siento orgulloso de haber contribuido desde el sindicalismo, desde cosas específicamente sociales, a la literatura, al arte de escribir. Muchas gracias por su atención.